Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenido a esa edición 18 del ciclo de conferencia TEC, ¿no? Ciclo de conferencias sobre construcción, arquitectura, tecnología. Hoy día, para esa edición 18, tenemos la suerte y el placer de tener con nosotros a dos invitados, dos expertos del bambú, ¿no? Jan Barte y Fauzi Jabran, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Un aplauso primero para ellos, ¿no? Nada, nos van a presentar obviamente su conferencia Diseñar y construir con bambú en el Perú, ¿no? También han traído algunos ejemplares de publicaciones suyas justamente sobre el tema para diferentes edades, ¿no? Puede decir, diferentes edades. Sí. Nada, les voy a presentar de forma muy breve y después te voy a dejar la palabra y el piso a los dos invitados, ¿no? Fauzi Jabran es arquitecto urbanista titulado con grado de máster en el École Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg, en francés ahí más fácil, ¿no? En Francia, ¿no? Desde 2008 trabaja en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad San Martín de Porres, donde se desempeña como investigador y jefe de proyecto del Instituto Vivienda, Urbanismo y Construcción, el IBUC. Ha sido miembro del Comité Técnico de Normalización, norma E100, Diseño y Construcción con Bambú, ¿no? Su labor se centra en el diseño y ejecución de proyectos constructivos con ecomateriales, especialmente bambú, tanto de índole social como privado. En 2021 fundó el órgano Tecnología Ambiental TECAM, FIA USMP, ¿no? Del cual asumió la coordinación y es representante de la USMP ante el Grupo Impulsor Acción Climática de la Academia MINAM. Jan Barte es también arquitecto urbanista titulado de la misma escuela, ¿no? Desde 2008 es arquitecto investigador en el IBUC, ¿no? Donde desarrolla actividades académicas y lidera proyectos con enfoque social y de desarrollo de tecnologías constructivas. En 2017 asumió la dirección del instituto, impulsando líneas de investigación en técnicas constructivas sostenibles con bambú, liderando la plataforma del Centro del Bambú del Perú, ¿no? Ha diseñado diversos proyectos reconocidos con estructuras de bambú en el país, participa regularmente como conferencista y capacitador en eventos internacionales. Fue parte del comité organizador del 7º Simposio Internacional del Bambú y la Guadúa en Lima 2022 y de varias ediciones de la Semana del Bambú en el Perú. Desde 2015 integra como miembro experto el equipo de trabajo de la Red Internacional del Bambú IRATAN, Construcción con Bambú. Nada, gracias a los dos por estar acá y creo que ya les paso la palabra. No sé si… Perfecto. Sí, pásale ahí. Muy buenas tardes con todos. ¿Cómo estamos? ¿Con sueño? Con sueño. ¿Full energía? ¿Cómo se han enterado de la charla del día de hoy? Por correo. Ya, entonces sí hay un sistema de comunicación interno bien eficaz. Muchísimas gracias nuevamente a nuestros colegas por la invitación. Gracias a la Casa de Estudios que nos abre las puertas nuevamente para compartir con ustedes esa pequeña experiencia. Como ya lo ha mencionado el arquitecto, diseñar y construir con bambú en el Perú, ¿no? Es lo que vamos a tratar el día de hoy. Pero antes de todo, presentarles, ya que se ha leído nuestro resumen de hoja de vida, qué es el instituto que estamos dirigiendo, ¿no? El Instituto de Vivienda, Urbanismo y Construcción, de sus siglas, ¿no? Es lo que abarca también a nivel de dimensión. Es un centro de estudio enfocado a la investigación, creado desde el 2006, ¿no? Por un ingeniero y un arquitecto, que forma parte de la facultad, obviamente, de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad San Martín de Porres. Desde entonces, ¿no? Finalmente este órgano sirve de puente entre la academia y la sociedad, ¿no? Y permitiendo obviamente a ustedes como estudiantes participar de proyectos, ¿no? Que se puedan realizar para el beneficio de la comunidad. Esa imagen finalmente que estamos ilustrando es el curso de construcción que impartimos en nuestra facultad, en el cual vemos ahí los estudiantes mismos han hecho ese pasarela y la están cargando justamente para darle uso y generar un puente no solamente físico, sino como de manera semántica, como le hemos explicado. Ya desde, sí, ya hemos empezado a trabajar con el bambú ya más cerca.
más cerca, ahí está, sí. Desde que iniciamos nosotros ahí en el ebook, ¿no? Que fue desde el principio de 2008, desde entonces hemos tenido la oportunidad de construir bastante, de diseñar bastantes proyectos. Hola chicos, hola chicas. Ya vino al coro, por favor, Sofía. Adelante. No es que nosotros nos dedicamos únicamente, ¿no? Juicy, a proyectos hay un asiento reservado. a proyectos de este tipo, pero digamos que es una de las áreas de investigación que nos define y es donde hemos producido más proyectos. Lo que es importante para nosotros, o sea, lo que tienen que entender es que nuestra dinámica es de hacer proyectos sociales, o sea, siempre en general están conectados a una necesidad de una comunidad, de una ONG, de una institución pública, y para nosotros cada vez el proyecto obviamente es único, tiene sus propios mecanismos de financiamiento, pero nosotros como arquitecto, además de proveer, digamos, un diseño que trata de ser lo más funcional posible, también para nosotros cada proyecto es como la oportunidad de ver cómo podemos colocar el bambú en nuevos espacios, en nuevas geometrías. Cada proyecto es como que una oportunidad para nosotros para probar algo, ¿no? Para experimentar. Y eso es lo que vamos a tratar un poquito de enseñarles, ¿no? No les podemos enseñar todos los proyectos, es imposible, no nos da el tiempo, pero hemos ido escogiendo unos cuantos para empezar, ¿no? Para que haya una cierta narrativa, ¿no? Que empezar, ¿no? El primero, ¿no? La primera que ascendió en 2008 y los últimos de ahorita de 2025, y escogiendo unos para que ustedes vean que hay muchas formas de utilizar este material, ¿no? Para cosas chiquitas, para cosas medianas, para cosas muy económicas, para cosas que no lo son tanto, etcétera, ¿no? Para justamente poder ver un poco este abanico de posibilidades. Sí, la charla está construida como una hilación histórica en la cual nos metimos en esa aventura de construir con el bambú. En realidad nos atrapó a nivel nacional ese terremoto que arrasó el Sur Chico el 15 de agosto del 2007, es lo que nos dejó. Esta es una de las imágenes de la Capilla San Clemente. Estamos a una cuadra de la Plaza de Armas, para aquellos que no se ubican. Y realmente ha sido un terror y un horror para todos, ¿no? Y los damnificados han tenido que resolver su día a día, ¿no? En ese contexto de emergencia. Entonces, ahí nos juntamos con el CEAS. El CEAS es la Comisión Episcopal de Acción Social. Ellos crearon un programa de emergencia para actuar en beneficio a los damnificados y nos invitaron a pensar o plantear una solución para una capilla. Obviamente ahí había el Ministerio de Vivienda que aportaba soluciones sobre el tema de vivienda, otros de saneamiento para ver cómo recuperar las vías públicas y las redes, pero las capillas también han sufrido, ¿no? Como el Ministerio de Educación en su parte también de parte de colegios. Entonces, nosotros cuando nos dijeron que había que reconstruir, ¿no? Esta capilla, esa iglesia, muy rápidamente nos orientaron hacia el bambú. ¿Por qué? Porque en la zona de Pisco, justamente, muchos pobladores que habían perdido todo, pues, ¿no? Con 4 palitos, con esteras, pues, lograban darse un pequeño espacio para la familia. De hecho, visitamos a varios y la idea que nos habían dado era, bueno, construyamos a lo menos una iglesia temporal con bambú, porque todas las iglesias de Pisco se habían caído, todas. Y la idea era romper también esa imagen, ¿no? Que le pegaba al material muy negativa, ¿no? De invasión, ¿no? De eso de palitos y estera, como que voy a ocupar un suelo, y de temporalidad, ¿no? Algo muy efímero, ¿no? Y cómo entrar justamente con valores con ese material, conociéndolo, transmitiendo finalmente ese conocimiento y que ellos puedan utilizar un recurso que sí existe, ¿no? Siempre se ha ido utilizando, no es una técnica constructiva de hoy, ¿no? Nuestros ancestros antepasados la han utilizado de otra manera, pero el recurso sigue presente a nivel nacional. Entonces no estamos utilizando un recurso que estamos comprando o trayendo de la China. Entonces nosotros lo que quisimos apostar era justamente hacer una infraestructura que no sea temporal, ¿no? Y por eso, ¿verdad? Nosotros realmente, con toda sinceridad, nosotros hemos estudiado en Francia, no sabemos absolutamente nada del bambú, no existe, ¿no? El bambú en la arquitectura en Francia, y entonces nos metimos realmente en la temática. Fuimos al norte, ¿no? Fuimos al norte del Perú, fuimos por ahí la zona entre Chiclayo y donde hay, en la Florida le llaman eso,
hay bambú, hay plantaciones, empezamos a conocer un poco el material y empezamos a entender de que era un perfil natural con muchísimas capacidades portantes y a la vez muy ligero, muy flexible, o sea, un gran material para hacer una oferta de construcción sismoresistente. Y a eso vamos, además de obviamente eso no vamos a ahondar en eso, pero yo creo que para ustedes es lógico, es un material renovable, ¿no? Da muchísimos servicios ecosistémicos, o sea, hoy en día pertenece, al igual que la tierra, al igual que la madera, en esos materiales que tenemos que utilizar cada vez más para reemplazar esos materiales que tengan una huella ecológica tan fea como otros que estamos utilizando hoy en día mayoritariamente, ¿no? Pero Acá sí, esto es una foto de sí nos eso. vamos a interesar en la parte de estructuras, ¿no? Como arquitectos, probablemente algunos ingenieros estarán presentes, ojalá, ¿no? Pero entender su comportamiento, su morfología y por qué lo hace tan idóneo para construir, ¿no? Entonces ahí tenemos, ya lo dijo básicamente, tenemos un cilindro conformado de forma natural, no ha sido perfilado, no ha sido fundido, reformado, no se requirió de una energía adicional para formarlo, ha crecido naturalmente como lo pueden apreciar. Acá tenemos un corte longitudinal siguiendo las fibras y podemos apreciar finalmente que los nudos, los entrenudos, están marcados. También cuando hacen una columna de concreto armado, muchas veces van a ver los fierros, tienen unos estribos, ¿no? ¿Por qué? Para que no se abra. Ese naturalmente ya viene conformado de esta manera. Entonces, tratar de entender cómo está y luego cómo se puede utilizar. Queda claro también para ustedes, porque a veces puede ser un error que tengamos, el bambú es como un pasto gigante, no es un árbol para nada. Cuando sale de la tierra el bambú, el brote de bambú, ya sale con su diámetro definitivo y solamente se va estirando. No es que va a ir creciendo con el tiempo, ¿no? Cada vez más ancho, no. El bambú ya sale, tal cual una hierba, con su diámetro definitivo y se va estirando y por eso también es tan rápida, ¿no? O sea, un bambú que utilizamos nosotros en la construcción tiene que ser maduro, eso, ¿no? Guárdenlo en la mente de todas maneras, y un bambú para que sea maduro son 5 años. Así que obviamente mucho más rápido que cualquier, ¿no? tipo de árbol, por eso es tan interesante, ¿no? En términos de huella ecológica. Es un material sabio, o sea, ustedes cuando hablamos, por ejemplo, de tubo de acero, viene hueco, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el centro no gravita ningún esfuerzo, no se requiere de materia. Y acá naturalmente está hecho de esta manera. Los haces fibrosos, lo que compone todas las fibras, también están concentrados con mayor densidad en la periferia externa. Entonces ahí no vamos a entrar tanto en esa parte, pero vamos a ilustrarles más a través de los proyectos cómo se puede utilizar e implementar. O sea, eso era una pequeña introducción, porque efectivamente cuando nosotros tuvimos que hacer esta iglesia, este proyecto, pues sí, tuvimos que meternos un poco en el material, ¿no? Para entender un poco cómo funcionaba. En ese momento no había norma, ¿no? En el Perú, eso está en 2008, pero sí tuvimos la suerte de tener 2 grandes profesores, uno de Colombia, un ingeniero, Arquitecto Jorge Morán. Y el arquitecto Jorge Morán, que era de Ecuador, que eran profesionales con gran experiencia con este material y que nos dieron la confianza, porque verdad que a veces uno puede decir, uy, pero el bambú no será, podré, no podré, pero ellos nos enseñaron que sí era posible, ¿no? Así que por eso, ¿no? Tuvimos, digamos, un poco la ambición de decir, ok, esta iglesia la vamos a hacer de bambú y no va a ser temporal. Y así lo hemos hecho. Ahora sí tenemos una gran dificultad y eso es la, digamos, esencia de 90% de nuestros proyectos, no había mucho dinero. De hecho, cuando nos hicieron al llamado, nos dijeron que queremos un templo que permanezca en pie durante 2 años. El objetivo era con una temporalidad de 2 años. Hasta hoy sigue en pie. Pero la idea también es entender ese contexto muy duro, ¿no? En el cual la necesidad de la población hace que van a lo que ya destruido, cortan los fierros para vender el kilo y poder tener un ingreso. Entonces, ¿cómo podríamos construir un elemento de esa magnitud en ese lugar sin que desaparezca de un día para otro, ¿no? Entonces ahí planteamos la siguiente. No, es que acá antes de entrar a la siguiente, acá se ve, ¿no? El planteamiento de una estructura que vamos a poder prefabricar,
¿no? Unos pórticos que podíamos prefabricar y montar in situ. Pero acá les enseñamos esta imagen también porque ahí ven, acá nosotros habíamos pensado hacer un campanario. ¿Por qué? Porque queríamos enseñar el bambú, ¿no? O sea, vamos a enseñar que este es un proyecto con bambú. Y eso justamente fue una enseñanza de nuestros primeros profesores que nos dijeron, cuidado, cuidado, el bambú es súper resistente, todo lo que quieran, pero hay algo que lo limita, es que no resiste mucho al sol y a la lluvia. Y eso es algo que también, ya que ustedes son arquitectos y que queremos que ustedes diseñen con este material, tenemos que saber cuáles son sus limitaciones también, ¿no? Y eso es una de ellas, es muy importante. Acá les voy a enseñar una foto, ¿no? Acá ven el tema de la exposición al sol. Miren, el mismo bambú que está, ¿no? Es el mismo, de abajo hacia arriba, el pequeño alerito, acá, como ven acá, hace que el bambú acá esté impecable muchos años después. Mientras la parte de acá, que recibe más sol, miren cómo está. Ya está tanto blanco, se va fisurando, se va resecando. Imagínense un poquito un plástico de mala calidad que dejan al sol y que se empieza así a descuartizar totalmente, no pierde resistencia. No es solamente que pierde color, que eso ya no sería tan grave, es que pierde resistencia. Así que esto hizo que tuviéramos que anular la idea del campanario de bambú, que obviamente está totalmente expuesto 100% del tiempo, y quedarnos solamente con una estructura de bambú que fuera totalmente protegida. Bueno, el contexto que les comentaba, quería llegar a eso, es que tuvimos que iniciar el trabajo en una zona segura, a unos 10 minutos, San Clemente de Pisco, es, digamos, la bifurcación o el camino hacia Ayacucho. Ahí está la ciudad de Pisco. Pisco se ve efectivamente en el fondo y generamos una estructura temporal que ha sido la primera edificación que realizamos. ¿Por qué? Porque necesitamos generar un espacio de trabajo bajo sombra. Pero a partir de él nacieron otras necesidades. Como lo pueden ver, ahí vemos un portón, se generó un portón de acceso en el cual los insumos iban a ingresar en esa planta. Luego hay un tema de preservado del bambú, entonces se generó también una piscina, una poza con ácido bórico y bórax, a través de inmersión 5 días, se sumergen los bambúes para preservarlos ante todos los ataques de los bichos, y luego ya una zona de almacenamiento bajo sombra. Entonces todos los materiales que ya sacamos de la poza se almacenan por categoría y la área de trabajo en el centro. Esa área ha sido finalmente el centro de prefabricación de todo lo que vamos a ver más adelante. Es importante, ¿no?, de entender eso, ¿no? Como la madera, el bambú tiene que tener un preservado. ¿Por qué? Porque si no lo atacan, ¿no?, los insectos. Ustedes se han dado cuenta, ¿no?, que acá se les pica muy rápidamente un bambú, ¿no? Imagino que lo habrán visto. Lo interesante de este tratamiento es que es un tratamiento único. Se hace una vez y luego ya no lo tienes que volver a hacer nunca más. Y obviamente, como la madera se tiene que secar, ¿no? El bambú también, al secarse, ¿no?, se va un poquito comprimiendo, retrasando, y entonces, igual que la madera, la idea es trabajar con un bambú seco, también porque es mucho más liviano para trabajar. Ha sido un centro no solo de prefabricación, sino de capacitación de mano de obra tecnificada local, inicialmente, ¿no?, de la zona, pobladores que venían, no necesariamente tenían que ver con la construcción, sino de la agricultura, sin ningún conocimiento técnico previo, tenían que pasar por acá y aprendían haciendo. ¿Qué son esos? Me preguntan justo, ¿qué son esos domos, esas cúpulas que son llamativas? De hecho, el primer equipo que capacitamos, algunos de ellos se requirieron de un espacio de descanso, y nosotros cuando regresamos obviamente viajábamos, tanto Ian como yo, y que permanecíamos una semana, la semana siguiente tal vez estábamos en Lima, en la universidad, y durante ese lapso los muchachos les hemos capacitado a generar un domo en base a latillas. Ellos han replicado lo aprendido en esto. Han construido sus módulos sin ninguna asesoría y han replicado los domos de caña. Eso fue nuestra habitación un buen rato, sí. Lo que vemos abajo son paneles, como pueden ver, están bajo el mismo espacio techado, y trazamos lo que tenemos en plano, en el piso, de tal manera poder controlar
que las medidas estén bien, acá pueden apreciar las líneas. En algunos casos trabajamos con digamos, las líneas externas, si estamos con los vanos, no límites de muro, en algunos casos con centro de gravedad, con el medio del bambú, dependiendo del papel que tiene que cumplir, ¿no? Y acá podemos apreciar, es un panel de 2 pisos que más adelante vamos a mostrar una ilustración. Del mismo modo, trazamos y prefabricamos los semipórticos subrayados ahí en amarillo. Y esos mismos han sido trasladados con un tráiler a los 10 minutos o 10 kilómetros que está a Pisco. Así que acá vemos un poco el proceso constructivo de la iglesia. Acá estamos usando pues un sistema mixto de pórticos, como han visto acá, y un sistema que llamamos el bareque. El bareque son en verdad paredes portantes de bambú. Ustedes todos, imagino acá, conocen la quincha. Pues el bareque es la misma familia que la quincha, pero los pies derechos son de bambú. Acá tenemos, por ejemplo, esta pared, ¿no? Que es una pared de bareque. Ahí lo que nosotros también vimos de interesante con el bambú, al ser tan liviano, es que de repente la pared no necesariamente tenía que ser recta, ¿no? Con el ladrillo hacer una pared un poco con curva y todo es complicado, ¿no? O sea, digo, con inclinación. Pero el bambú nos iba a permitir de repente hacer una pared inclinada, y es lo que hicimos. El fondo de la iglesia es totalmente inclinada. Y encima de las paredes, de esos pies derechos, se clavan la caña chancada. La caña chancada es el mismo bambú, ¿no? El mismo bambú, solamente que está abierto, imagino que todos, ¿no?, han visto eso, y permite luego ser un soporte a un eventual tarajeo. Así que acá vemos de repente justamente, ahí está, ¿no? Esto es la pared de fondo, donde vemos obviamente a los pies derechos pasar. Acá pues hacer la cruz para lo más económico posible era no hacer nada, el vacío, era cortar y formar la cruz, y simplemente la parte interna la hemos dejado con la caña chancada visible. Cuando la caña chancada obviamente tiene 2 capas, una que es la lisa, que es la parte externa del bambú, que utilizamos cuando queremos justamente no taparla, dejarla visible, o la interna, que está más peludita, ¿no?, interna, y que dejamos afuera cuando le queremos aplicar un tarajeo, ¿no? Esas son las opciones que nos da la caña chancada. Sí, ahí todos los sistemas son pasivos, tanto de ventilación como de iluminación en este caso, y la idea es utilizar el sol y que se puede proyectar en el interior de la capilla, ¿no? Entonces, según el momento de la posición del mismo, se va proyectando la cruz de forma distinta en su interior, y de noche es al revés, cuando la luz está prendida dentro del ambiente, se refleja en su exterior, ¿no? Acá estamos en un caso bien específico. Pisco tiene una napa freática a menos de 1 metro, así que como construir sobre un pantano, entre más pesado y sólido uno piensa que va a resistir, en realidad lo más probable es que se termine ahí hundiendo. Es lo que ha pasado justamente con una de las obras públicas. Acá vemos en la iglesia terminada, el cerco de bambú no era idea nuestra. De hecho, ya este cerco de bambú ya no existe porque se ha ido malogrando con el tiempo. Y lo que yo quiero enseñarles es eso, ¿no? Es que afuera, ¿verdad?, casi no se ve el bambú, pero no significa que no puedan verse el bambú adentro, ¿no? Como ven acá adentro, nosotros ahí sí podemos darnos el lujo de exponer el bambú. ¿Por qué? Porque nunca recibe sol directo. O sea que ahí no hay ningún problema. Se preguntarán seguramente en la fotografía anterior por qué se ve el bambú. Eso es una voluntad del arquitecto, obviamente, de mostrar finalmente que sí es una edificación hecha con ese material, que es, ¿no?, finalmente una duplicidad del eje estructural. Lo que es estructura está metido, y este es más estético, entre comillas, ¿no? Sí, ahí lo duplicamos, porque sí queríamos enseñar algo de bambú en la fachada. Requiere mayor mantenimiento, cuidado, obviamente, que eso se tiene que dar, ¿no? Y así terminó la obra. Acá lo que se puede ver, también jugamos en el techo. Si bien es cierto, las naves laterales tienen un techo duro, ¿no?, con un tipo de torta encima. La parte central la queríamos la más liviana posible. En verdad, esto es un proyecto bastante liviano. No hay muchos proyectos que son mucho más cargados, ¿no?, en cantidad de bambú. Acá lo que no se ve es que hay un cable
¿no? Horizontal también, como un tensor, ¿no? que permite que efectivamente este elemento se quede así. Y arriba lo que hemos hecho es jugar con la caña chancada abriéndola un poquito. No sé si ven, hay como que intersticios de luces. Hemos ido abriendo un poco la caña chancada y encima hemos puesto una calamina translúcida. Así que en verdad eso permite como que una buena entrada de luz global, ¿no? De una iluminación global, y permite que realmente tengamos una iluminación de muy buena calidad durante el día, pero a la vez una muy buena ventilación, ya que en Pisco hace muchísimo calor, así que acá habíamos dejado abierto, obviamente, todo alrededor y hace que efectivamente este ambiente sea muy fresco, muy agradable. Sí, el mediodía, en realidad, cuando tenemos ahí el sol que nos golpea sobre la cabeza, acá tenemos como una lluvia, unas gotitas de luz que atraviesan justamente esa caña chancada separada. Acá un proyecto que no tiene nada que ver, ¿no? Otro registro. Otro uso. Acá estamos unos 4 años después. Eso es la casa de unos amigos que nos pidieron realizar una estructura para su terraza. Estamos en Lurín, en el sur de Lima. La casa era así, en verdad tenía una estructura de eucalipto que estaba ya totalmente picada, que tenían que tumbar, y entonces querían hacer algo un poquito más original, ¿no? Ahí para su zona social. Y nos pidieron que hagamos algo con bambú. Así que ahí lo que nosotros propusimos es efectivamente una estructura de bambú. Ahí aprovechamos, ¿no? Para decir una otra cosa. Ya le hemos dicho, necesitamos un buen sombrero, ¿no? Para las estructuras de bambú. Tenemos que protegerlo del sol. Pero también el bambú, un error típico que vemos a veces en muchas obras, es que lo van plantando o en el piso o dentro del sobrecimiento, dentro del concreto. Es un error. Eso va a hacer que el bambú se va a pudrir. El bambú está hecho para chupar agua, está hecho para subir agua desde la tierra hasta 20, 30 metros de alto. O sea, es no tiene una capilaridad increíble. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es darle buenas botas al bambú. Así que siempre, ¿no? Van a necesitar hacer un sobrecimiento de una manera o de una otra y elevar el bambú del contacto con la humedad, más aún cuando es un jardín que van a regar, etc. No, ha sido una oportunidad también de ilustrar ese material con telas, ¿no? Tensionadas, tensoestructuras. Así que vamos a ver justamente a través de la prefabricación nuevamente elementos sencillos que se pueden hacer en el suelo, como podríamos generar un sistema tridimensional de soporte a esas lonas. Aprovecho también la foto y de la derecha donde pueden ver que hay unos fierros, ¿no? Que sobresalen del concreto. Eso va a ser la forma de que conectemos la estructura de bambú con la cementación, con el sobrecimiento. No es el bambú que penetra dentro todo el sobrecimiento, más bien es como que el sobrecimiento que va a penetrar dentro del bambú. ¿Por qué? Porque después el bambú lo vamos a poner encima y vamos a rellenar de concreto el interior del bambú. ¿No? Son de hecho detalles que están en la norma peruana que estamos utilizando aquí. Ahí se veía lo que es el plano y la realidad. Lo interesante de este proyecto es que ha sido construido por 2 personas. ¿No? Eso es interesante porque en verdad creo que con otro material no hubiera sido posible. Solamente con material tan liviano como el bambú, que tú puedes prefabricar piezas en el piso con toda la tranquilidad del mundo, sin estar mucha gente, y tener la capacidad de levantarlos, aunque sean realmente grandes, o sea, aparatosos, solamente entre 2 personas. Bueno, de hecho, sí nos llamaron para hacer montaje, no sé, unos 4 el día. De hecho, ahí en la foto clave, somos 3. ¿No? Estoy ahí de color verde, más supervisando y molestando que operando, porque ahí están fijando justamente el anclaje, ¿no? El bambú, el anclaje que previamente se ha colocado con el buen ángulo desde la pared. Enseñamos estas imágenes para que vean un poco el trabajo del arquitecto. No es solamente hacer el 3D, es pensar, ok, ¿cómo lo van a construir? Eso es algo bien, bien importante. Nosotros hemos ido aprendiendo mucho en las obras y diseñar bien con bambú es hacer que el obrero esté en las mejores condiciones posibles para realizar el trabajo. Así que hay que tratar de descomponer los elementos en piezas que van a poder prefabricar y dándole todas las informaciones para luego que efectivamente en la obra todo funcione muy rápidamente. Y ahí el gran trabajo es ver cómo los conecto entre sí.
y los conectores son diversos y cada uno casi es único, ¿no? Es un sistema tridimensional. Acá vemos las piezas, una del centro, como pueden ver ahí en la parte de arriba. Cada una ha sido diseñada con los ángulos y prefabricados previamente para poder entregarlos al maestro y facilitarle, digamos, el montaje de las piezas. Esto es el gran reto en la construcción con bambú, las conexiones. Bueno, en muchos sistemas constructivos los retos son las conexiones. En el bambú particularmente, ¿por qué? Porque no hay dos bambúes idénticos. Cada bambú no tiene un diámetro un poco diferente, nunca tiene una sección totalmente circular, ¿no? Siempre va a ser un poquito ovalado, va a tener un espesor un poco más, un poco menos. Así que realmente conectar cilindros entre sí y cilindros irregulares entre sí es todo un arte. Así que ahí hay dos grandes opciones, o hacemos el arte con el corte especial, hablamos de boca de pescado, han visto, ¿no? Esos enclajes, ¿no? Donde vemos a un bambú llegar así de diagonal, y eso demanda una mano de obra altamente calificada. O efectivamente diseñar conectores que van a permitir hacer esta relación, y sobre todo cuando hay muchos elementos que llegan en un solo punto. Porque cuando hay dos bambúes que se conectan entre sí, digamos que la unión artesanal tradicional sigue siendo para mí la más efectiva en términos de costo. Pero cuando ya hay varias piezas que llegan a un solo punto, ya no deja de ser una solución y ahí tenemos que pasar por conectores, en general metálicos o otros materiales. Y ahí está abierto el campo también de la creatividad. Sí, en algunos hay, por ejemplo, 8 piezas que llegan, otras solamente 3. Cada una está diseñada para cumplir su función, ¿no? O las de extremidad, vamos a ver que son finalmente, no solamente permiten unir 3 piezas de bambú, sino también tensar la lona, ¿no? O sea, hay elementos de tensores que están ahí puestos en su extremo con una platina y el tensor acá está para jalar la lona, para mantenerla siempre tensada. Eso es un poco el arte, ¿no? Donde realmente el arquitecto tiene que ir proponiendo soluciones, porque efectivamente lo interesante del bambú es justamente armar estructuras tridimensionales. Porque lo bueno del cilindro es que justamente se comporta de forma muy buena en estructuras espaciales, pero como lo conecto, ¿no? Y ahí es donde ustedes tienen que ofrecer soluciones constructivas que sean efectivas. Y acá tenemos que hacer esta relación sí con las lonas, pero la verdad es muy interesante, o sea, recomendamos el uso de las lonas con el bambú porque son materiales que conectan muy bien, son ligeros, ¿no? El bambú combina con materiales ligeros, ¿no? Con eso es que va a trabajar correctamente. Así que acá unas vistas, ¿no? de la obra terminada. Y entonces eso, ¿no? Lo lindo, ¿no? Que es conectar el bambú, eventualmente el acero, ¿no? Pero a pequeñas dosis y las membranas tensionadas. Muy bien, ya pasamos a otra tipología más de vivienda social. Nosotros desde el 2013 venimos participando, o sea, la primera edición del concurso Construye para Crecer, promovido por el Fondo Vivienda y Ministerio de Vivienda. Y la idea es entrar dentro de ese concurso, que es una posibilidad de poner en vitrina finalmente el uso de ese material. Entonces pensamos dentro de los bonos que se promueven por esa entidad, tratar de aportar finalmente una propuesta totalmente distinta, porque para romper también esa imagen o esa terminología que se suele utilizar en la construcción de material noble, ¿no? Siempre tienen que entender que la nobleza es el uso que le van a dar de un material. Uno lo puede utilizar muy mal y otro muy bien conociéndolo. Entonces, ahí la idea es ilustrar finalmente cómo podríamos tener una vivienda progresiva, en algunos casos tiene comercios. Entonces, esa es la primera propuesta, es una casa para la selva, en el cual estamos generando un módulo básico de 4 metros por 4 metros con aleros de 2 metros en su alrededor, en el techo, y al unirse un módulo con segundo, recuerdan que es una vivienda progresiva, su economía va creciendo, la familia también, y puede tener nuevas necesidades, se acopla un segundo módulo y ya tenemos una área techada social, que es el modo de vivir finalmente en esas
en esos lugares, más se vive en el exterior que en el interior. Lo que necesitamos realmente es protección para la lluvia y de sombra, entonces se genera sin ningún costo, es la parte social. Entonces el 1 más 1 suman 3, ¿no? El sistema constructivo es básico, sencillo, ¿no? Y la idea es proveerles finalmente calidad de vida. Eso es un proyecto mixto, pero lo interesante es que como ganamos ahí el primer premio para esa categoría, nos dieron la oportunidad en la COP20, ¿no? Que fue en 2014 en Lima, de hacer un stand, o sea, de construir un prototipo de esta casa. Así que fue realmente un reto increíble porque tuvimos 15 días para armar esta casa. Y ahí es donde lo interesante de la prefabricación, ¿no? Ahí trabajamos un mix entre madera y bambú, ¿no? Madera en el primer piso, como ven, y el bambú. Estuvimos prefabricando ambos lados en talleres diferentes y reunimos todo y logramos en 12 días armar todo eso, lo que realmente prueba de que no, también es una opción muy interesante para la vivienda. Ahora, eso lo interesante es que es desarmable. ¿No? El hecho de que sea desarmable nos ha permitido que efectivamente los paneles, parte de las estructuras, la podamos donar luego. Y de hecho, esta casa, una buena parte terminó en San Juan del Lurigancho para una familia, ¿no? y nos permitió que podamos reutilizar una gran parte de los materiales de este evento. Siempre buscar espacios también donde podamos ilustrar no solamente el buen uso del material, sino tratar de hacer incidencia política, porque los tomadores de decisión muchas veces son muy alejados y si desarrollamos tesis, muchas veces ni tienen el tiempo de leerlas, entonces hay que generar otros documentos más técnicos como tipo policy brief, que son resúmenes solamente para ellos. Pero esa COP finalmente puso al ojo del mundo, no solamente a nivel nacional, porque recuerden que la COP están todos los firmantes y los interesados en finalmente el acuerdo de Brundtland y tratar de ilustrar que ese material sí tiene ese espacio, ¿no? Entonces, esto fue muy interesante, la presencia de la COP, porque luego todas esas exposiciones las han pasado al Parque Voces por el Clima, no sé si ustedes lo conocen, está cerca, está en Surco, en la parte de Surco Viejo, cerca del Macro, y nos pidieron que hagamos uno de los pabellones, porque todos los otros pabellones son de acero con una piel de bambucillo. El bambucillo es este pequeño bambú Philostakis chiquito que les permite darle un poquito de imagen un poco más ecológica, pero nosotros dijimos, pero si vamos a hacer un pabellón más sostenible, la estructura también tiene que ser de bambú, ¿no? Y eso es lo que hicimos acá. Y fue una oportunidad para nosotros, hacía tiempo que lo chévere de las estructuras de bambú que vemos de Asia, ¿no? Muchas veces lo habrán visto de Indonesia, es tener formas orgánicas, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, oye, ¿cómo hacemos, no, para curvar bambú? Curvar bambú no es tan sencillo, menos las especies que nosotros tenemos acá. Entonces nosotros podemos hacer curvas sin curvar bambú, ¿no? Y eso es lo que hicimos en este proyecto. En este proyecto hicimos una estructura hecha solamente de varas rectas, pero que nos permita generar el semicírculo, ¿no? O sea, una parte de círculo perfecto, ¿no? Generando un pórtico en formato de X que pudiéramos prefabricar también todo en el piso, porque un otro reto de este proyecto era el muy poco tiempo para la construcción, ¿no? Todo fue 3 meses, creo, ¿no? Entonces, incluyendo cementación y todo, ¿no? Así que ahí teníamos que poder trabajar en paralelo también y así descompusimos este proyecto, ¿no? En unas grandes X, como ven acá en amarillo, y un triángulo rojo que va a permitir la conexión de esos dos grandes elementos arriba. Eso, para lograrlo, también significa que hay lugares donde va a haber muchos bambúes que se van a unir. Y ahí otra vez, ¿no? Utilizar el artefacto, ¿no? O sea, la posibilidad de usar elementos metálicos para facilitar la vida en estos puntos críticos, digamos, ¿no? Así que acá vemos, ¿no? Justamente el proceso. Esa pieza metálica, lo que creo que la hicimos en 8 unidades, ¿no? De los 8 pórticos. Acá, como ven, es un poquito más complejo el pórtico, porque no son pórticos verticales, ya son pórticos echados.
que nos dan la gran ventaja es que nos arriostra la estructura, ya no nos ahorra el hecho de tener que arriostrar después entre los pórticos y genera también una arquitectura y un lenguaje, digamos, estructural un poco más dinámico, obviamente, ¿no? ¿Todos entienden la terminología, Ariostre? ¿Sí? Perfecto, hay que asegurarse. Sí, sí. Miren, eso es una resultante finalmente lo que hemos presentado anteriormente, ¿no? La COP trae finalmente una inversión, muchas veces captado al exterior, se invierte un montón para organizar la COP y como parte, digamos, los acuerdos de París, porque la siguiente COP21 tuvo lugar en París, el Estado tenía el compromiso de reutilizar esos contenedores, que no podían traerlos o llevarlos nuevamente a París, sería muy costoso. Entonces, uno de ellos, de los compromisos a nivel de Estado, a través del MINAM, es implementar ese parque ecológico. Pero lo aberrante es dentro del diseño, la empresa que realizó ese diseño de un parque ecológico no tenía nada ecológico, todo era metal. Entonces ha sido una fuerte oportunidad para nosotros para ilustrar una obra emblemática aquí, sobre todo en Lima, donde están los tomadores. Y la zona central, ¿no?, del proyecto, o sea, la parte cenital, ¿no?, nos permite también hacer una entrada de luz, ¿no?, una salida de aire en la parte central. En este mismo parque nos ofrecieron la posibilidad de enseñar también un prototipo de vivienda social, otro que había ganado un premio, un modelo ya más para la costa, no tanto para la selva. Entonces eso fue muy chévere para nosotros porque pudimos pasar digamos, del papel, ¿no?, que como decíamos mucho a los alumnos, que lo aguanta todo, a la realidad, porque para nosotros el tema de la vivienda social no es que sabíamos que lo podíamos construir, pero para nosotros era muy importante saber cuánto nos iba a costar realmente, ¿no? Cuánto tiempo se iban a demorar, ¿no? O sea, poder medir un poquito realmente lo que significa en cuanto a costo de mano de obra. No, y todavía en esa fecha el Fondo de Vivienda promovía concursos sin lotes definidos, o sea, teníamos las medidas, pero no una ubicación exacta. Entonces, ¿cómo conocer el contexto, cómo orientar la vivienda, dónde pongo la puerta de ingreso? Entonces, ha sido también un punto de reflexión para nosotros para proponer esta solución, el cual podemos apreciar. Hay unos paneles que están realizados tipo bareque, que utilizan el bambú como columna de ariostre o revestimiento en base a caña abierta chancada, ¿no? Y unas partes que son totalmente abiertas, que son solamente relleno, es una piel sencillamente. Entonces ese módulo que permite una cierta flexibilidad en función del lote que se vaya a desarrollar, colocar la puerta o ventana, puerta-ventana, tener una modularidad bastante flexible. El sistema constructivo no es nada novedoso en sí, el bareque existe hace más de 150 años en Colombia, en el eje cafetero. Acá un poquito la innovación es en decir, ok, voy a hacer todos paneles idénticos y los voy a hacer de 2 pisos de una vez. Porque cuando van en Colombia, normalmente el sistema constructivo del bareque es, hago un panel, mi primer piso, hago mi viga collar y hago después encima otro panel encima. Pero nosotros estamos diciendo, pero nuestro bambú nos viene de 6 metros comercial. ¿Para qué lo voy a cortar en 2? Va a ser un panel y otro panel. Mejor hago de frente un panel de 2 niveles y ahí le sacamos, digamos, el mayor provecho al material y también para, como debemos, tratar de disminuir lo más que se pueda la mano de obra, el trabajo. Así que acá, y además estos paneles de 2 pisos, de 1,20 m más o menos de ancho, son muy fáciles de manipular, ¿no? Hasta 2 personas nomás son suficientes para cargarlo y manipularlo, ¿no? Así que ahí este proyecto muestra eso. Acá vemos ya el revestimiento. Esos paneles también son prefabricados, también nos vinieron y después los colocamos y los empernábamos de forma lateral a la estructura de bambú. Y eso ya es el revestimiento. Sabemos también que en términos cultural, el hecho de ver bambú o quincha se ve como que, ay, no es seguro, ¿no? Así que por eso nosotros en esos proyectos sí hemos optado por usar el tarajeo encementado porque le da esa dureza que requiere la clientela, digamos, ¿no? Pero adentro hemos hecho a propósito de realmente dejar la estructura desnuda para que la gente se sorprenda, ¿no? Cuando entra en la casa, dice, pero eso no es una pared de ladrillo. Eso, en verdad, toda esta estructura está soportado por bambú. Y ahí es una mezcla de bambú y madera, porque en general nosotros sí
si bien es cierto, se puede utilizar el bambú para hacer vigas de entrepiso, tienen muchísima flexibilidad, así que tienen que ser muy fuertes, o sea, tenemos que sobredimensionarlas bastante, y además no son rectas, o sea, totalmente rectas. Cuando digo rectas, se ven lisas, tienen siempre una barriga, tienen nudos, así que hacer un piso bien hecho demanda también una mano de obra compleja, bien preparada. Así que nosotros en general utilizamos madera, vigas de madera para hacer entrepisos, ¿no? Acá vemos esta mezcla entre bambú y madera. O sea, es muy importante también para nosotros decir que no es que hay que usar bambú para todo, hay que usar bambú para donde está bueno, donde realmente te ofrece, ¿no?, una mejora comparativa a otras soluciones. Es una manera también de aportar una reflexión sobre la vivienda progresiva. Muchas veces el Fondo Vivienda te va a financiar, digamos, un módulo de 35 metros cuadrados de un solo piso y luego la familia va construyendo nuevamente como sabe hacer, ¿no? Con el albañil de la esquina y un vecino, un familiar que tiene algo de conocimiento y de manera empírica va a seguir subiendo los pisos, ¿no? La idea es proporcionarles un casco estructural, ¿no?, que es seguro, bien diseñado, bien construido, ellos puedan intervenir en los elementos únicamente de cerramiento. Por ejemplo, acá podemos apreciar la viga collar, ¿no?, de entrepiso. La mitad ya estamos ilustrando finalmente que hay un dormitorio en la segunda, como tipo mezzanine, y la parte que tenemos acá vacía o la podemos mantener como doble altura para la sala, o en ese caso, si la familia crece, se puede hacer ahí, poner las vigas y entablado sin alterar la estructura y poder funcionando con 2 pisos. Ahora vamos a entrar en un proyecto de totalmente otro índole. Pasamos de la vivienda social a la estructura temporal y un poco lujosa, pero eso sí, no es un proyecto social para nada, eso sí es un proyecto de divulgación, de difusión. Nos invitaron en 2023 a hacer una instalación para Casacor, creo que todo el mundo conoce Casacor, ¿sí? Para nosotros fue realmente una experiencia muy interesante porque nos salió de todos nuestros principios, ¿no?, de que todo ser bien pensado para que sea lo más económico posible. De low cost. Acá más bien teníamos que pensar para que sea lo más sencillo posible de construir y con los materiales con los cuales uno puede trabajar en Casacor, porque tienes que ir trabajando con los proveedores que ellos te ofrecen, no es que tú escoges. Y ahí era una oportunidad para nosotros de tener una vitrina para enseñar que el bambú también puede entrar en este tipo de mercados. Así que sí entramos por eso. Eso era el lugar de trabajo, esto era nuestro espacio. Y la idea era hacer un lounge exterior. Así que nosotros el concepto, ¿no?, que tomamos era decir, si vamos a vender bambú, pues vamos a vender también la idea del guadual, ¿no? Nosotros utilizamos un bambú que se llama la guadua. La guadua es uno de los bambúes, digamos, más idóneos para la construcción, ¿no? De hecho, en Asia es endémico de América Latina, eso es importante decirlo. O sea, tenemos la suerte de tener uno de los bambúes más resistentes y livianos que existe en el mundo. De hecho, China ya ahorita está empezando a sembrar guadua en China y cuando lo hacen son millones de hectáreas. Hay más de 1.400 especies en el mundo. Tenemos alrededor de 62, 64 acá a nivel nacional. Así que hay bastante por analizar y estudiar. Y en verdad realmente es una oportunidad, ¿no?, para los países andinos. No es que sea solamente peruano. La guadua la encontrarán en Colombia, la van a encontrar en Brasil, en Bolivia y en Ecuador, ¿no? De hecho, habrán escuchado muchas veces de repente hablar del Guayaquil, ¿no? El Guayaquil es la guadua que viene, ¿no?, de la región de Guayaquil. Pero la verdad nosotros tenemos guadua en el país, en Perú, ¿no?, y en toda de norte a sur. Así que eso lo llamamos el guadual. La idea era que la gente se sienta un poquito, ¿no?, por debajo, ¿no?, en medio de un bosque de bambú. Pero claro, teníamos que ofrecer de todas formas sombra, ¿no?, para este lugar. Así que nos inventamos unos trípodes con, ¿no?, unos que iban a soportar unos círculos con membranas. Y esas membranas nos iban a servir también de noche, porque es un evento que se hace también de noche, que nos iba a servir más bien para iluminar el espacio.
Ahora, nosotros no queríamos hacer obviamente ninguna cementación. Ahí tienes que desmontar todo. Tienes que dejarlo no como en las galerías, donde tú dejas ahí exactito como lo encontraste. Así que nosotros, para no hacer cementación, lo que nos inventamos son estas piezas, que simplemente iban a ser ancladas, ¿no?, con martillo dentro del piso, nada más. Es una articulación finalmente, ¿no? Sobre no, pues, acá un disco. Yo la Sí. veo en la... yo la veo en mi plan, pero no acá. Acá está. Acá. Eso es elemento, acá se ve que están, hemos puesto laja en el piso, solamente las hemos puesto, o sea, realmente colocadas. Reciclando lo que había ahí en Reciclando situ. lo que había alrededor, desmontamos, pusimos, nos dieron un poco de conchuela para rellenar. Y acá les voy a enseñar un poquito lo que hemos estado diseñando también en términos de investigación para, justamente nosotros no tenemos esta mano que tienen los artesanos para hacer esas uniones, así que nosotros tenemos que ingeniarlos de otra manera, a ver cómo se sale eso. Lo mejor es ponerse en ejercicio, ¿no? Para saber cuál es la dificultad. Obviamente yo podría hacer una estructura de una porticao, por ejemplo. Imagínense acá quiero techar esa luz y puedo hacer que todos los empalmes sean lo más sencillos de manera perpendicular, solamente pasando tarugos o varillas roscadas. Podría hacer 4 elementos en una jornada, pero tal vez si yo diseñara el mismo pórtico con todas las uniones, con empalmes, donde requiere una mano de obra tecnificada, donde el maestro calificado va a hacer solamente 4 cortes en la mañana y probablemente 3 o 4 en la tarde, no va a poder terminar ni siquiera un pórtico. Entonces ahí el nivel de costo se eleva, el nivel de producción también. Hay que pensarlo bien, por eso nosotros nos interesa reflexionar sobre los conectores. Yo creo que ahí está todavía el espacio de trabajo, de investigación, ¿no?, para poder realmente aportar una innovación. Acá Eso es un resultado práctico de un artículo científico de conector de extremidad que ya venimos publicando, no lo estamos presentando en esa oportunidad, pero es una adaptación un poco más económica que utiliza madera tornada, ¿no?, como pueden ver. Y acá tenemos ahí una tuerca que está metida a presión únicamente para generar finalmente un punto de ajuste y la varilla que se va a fijar en su extremo que permite ajustar la longitud si necesito jalar o empujar el elemento. Y la madera está sujeta al bambú solamente con pernos. Así que este conector de extremidad nos ha permitido conectar tanto a esos pequeños anclajes en el piso, como conectarnos a esos anillos de acero que nos habían dado el proveedor ahí con la lona. Pero eso, como ven, ¿no?, lo que ha sido súper interesante es que ha sido muy rápida la conexión. No solamente teníamos los bambúes, los teníamos que cortar recto, conectar nuestro conector y después armar así nuestro trípode. Ahí un par de cuerdas y lo hemos estado armando así uno por uno nuestras estructuras. Había 7 en total, acá vemos unos detalles. Y una conexión ahí en la parte central, ¿no?, para que todo esté funcionando unidos. Trabajamos también un detalle ahí en la parte superior, o sea, intermedia, ¿no?, para mostrar también el uso de las latillas de bambú, ¿no? Eso es bambú también, pero, ¿no?, como tiras de bambú barnizaditas que nos permitían como que darle un toque, ¿no?, intermedio, y en la noche era interesante porque permitía proyectar también esas formas sobre la lona. Obviamente en Casacor es también la vitrina para utilizar el bambú en mobiliario, en objetos, porque el bambú obviamente en toda la industria del design, o sea, ofrece miles de oportunidades, ¿no? Así que también fue la oportunidad para enseñar un poco el uso del bambú y de muchas especies de bambú también. De noche se veía muy simpático también. Acá vemos ahí como, ¿no?, el efecto, ¿no?, que buscábamos, ¿no?, justamente con esas latillas en la noche. O sea, fue realmente una experiencia muy bonita para nosotros por eso, ¿no?, por el hecho de realmente tener una vitrina a otro sector, ¿no?, porque obviamente el sector A que va a ver y ojalá se animen para sus casas de playa, sus casas de campo y sus hoteles, ¿no?, que es donde tenemos un mercado fuerte para el bambú. Tuvimos la suerte de tener hasta los Bayombrosios ahí haciendo un evento y escogieron nuestro stand
para hacer su performance, ¿no? Así que nos dio también una bonita vitrina ahí ese momento. Acá es otro proyecto, también más de índole educativo. Es un colegio diseñado primaria, no completo. Y vamos a pasar muy rápidamente, como estamos de tiempo. No, estamos ahí, no, 10 está muy minutos, bien. está perfecto. Okay. Como vamos Entonces vamos con calma. Sí, en ese diseño también la estructura principalmente o esencialmente utiliza el bambú, pero mezcla, como ya vinimos ilustrando, madera rojiza como soporte. A través de la prefabricación, nuevamente, todos los paneles están izados en el suelo, prearmados, prefabricados, y luego son izados in situ. Pero lo más interesante también que vamos a poder ilustrar es el uso también de acabado distinto, ¿no? Ya vamos a dejar la parte del cemento, en esa oportunidad sí entendieron la parte materiales ecoamigable, ¿no? De todos los materiales, y vamos a ilustrar un revestimiento en base a tierra. Acá pueden apreciar un pequeño video. El proyecto ha sido también soporte de capacitación. Pueden ver ahí alrededor 50 personas ahí participando que nos han venido desde París, Francia, París-La Villette, ¿no? Ellos costearon su pasaje para poder participar justamente en la edificación de ese prototipo finalmente de aulas. Son 2 aulas que podemos apreciar el esqueleto a la mano derecha, pero lo que quiero señalar y quiero agradecer a esos jóvenes no solamente han venido de sus propios medios, sino que han hecho captación de fondos para poder aportar el financiamiento de la construcción de esa. Han venido con 50.000 euros para ponerlos a disposición justamente de Sole Café. Sole Café es finalmente una organización sin fin de lucro que aglomera finalmente todos los productores relacionados al café y les capacita, y a sus hijos también les permite finalmente tener una educación de calidad. Eso es un proyecto bien interesante porque es las primeras aulas en el Perú construidas con estructura de bambú, ¿no? Así que como que también tiene un papel un poco pionero de enseñar que también el bambú obviamente tiene un papel que puede, o sea, en las infraestructuras educativas. Acá el bambú, lo interesante es que viene de los mismos productores. O sea, realmente es un bambú que está ahí nomás. O sea, los mismos niños que están ahí en estas aulas, pues los bambúes vienen del campo de sus papás. Así que, y también ellos tenían madera, ¿no? Porque hacen café, pero la verdad también tienen fincas con bambú y madera. Así que eso era un proyecto justamente de tratar de usar realmente la materia local, y sí importamos la mano de obra, eso sí, de lejos. Acá vemos unas fotos, ahí sí un sistema muy tradicional, ¿no? Tratamos obviamente nosotros cuando tenemos que diseñar para que lo construyan alumnos de tercer ciclo, pues obviamente tenemos que hacer cosas sencillas, no podemos meternos a hacer diseños complejos, así que como ven, ¿no? Cortes rectos, la mayoría del caso, conexiones con pernos pasantes, el uno contra el otro, lo más sencillo posible. No buscamos en particular, digamos, la dificultad, al contrario, pero también pues, el uso justamente de conectores cuando estamos en uniones un poco justamente con ángulos un poco difíciles, pues ahí sí optamos por estas soluciones que nos permiten arreglárnoslas, aunque no tengamos una mano de obra muy calificada. Acá también el reuso, ¿no? Eso fue para nosotros una experimentación. El café obviamente genera muchos residuos y entonces hemos usado esos residuos para llenar la parte interna del barek. ¿Por qué? Porque por temas acústicos y por temas térmicos, ¿no? Es muy importante entre 2 aulas que no se escuche demasiado, así que hemos llenado todas nuestras paredes, ¿no? Con esas, ¿cómo se llama? Desechos, bueno sí podemos decir desechos, ¿no? Del café. Techos ligeros. Usamos bastante la teja asfáltica nosotros en nuestros proyectos porque efectivamente son elementos impermeables y de muy bajo peso. Y es lo que va bien con el bambú, ¿no? Sí. Así que acá, un trabajo también interesante acá en este proyecto de utilizar la misma tierra con fibras, o sea, la misma tierra del local con fibras locales para hacer los tarajeos exteriores. Eso también es todo un arte. Bueno, acá tienen expertas de la tierra, lo contarán mucho mejor que nosotros,
pero es una opción, ¿no? O sea, podemos mezclar, ¿no?, enlucidos de tierra sobre la caña chancada. Y eso es, ahí se ve el proceso de la obra, ahí vemos también el trabajo, el mismo, muy bonito, el piso de madera, ¿no?, de la misma zona. Ya el proyecto ya casi terminado, ahí los los estudiantes de París lo dejaron así más o menos, y ahorita son las últimas fotos que nos han mandado porque desde este año ya son aulas que están utilizadas por chicos de primaria de Jaén y están muy felices con sus aulas, nos dicen, así que nosotros nos hace muy feliz también. El proceso de construcción ha sido muy veloz, muy rápido. Nosotros no hemos asistido en la totalidad de la obra, sino en un lapso muy corto. Lo que 5 ha sido semanas. sí. 5 semanas. Ha sido Nosotros brutal. les hemos acompañado un poco menos de una semana ahí in situ. Y muy rápidamente, porque no queda poquito tiempo, pero eso es el último trabajo que hemos hecho este año. No es un trabajo complejo a nivel arquitectónico, pero es para enseñar donde el bambú hoy en día es el más competitivo, donde realmente es mucho más económico y interesante que otros materiales, es para hacer grandes naves, grandes coberturas, ¿no? Es ahí donde realmente el bambú realmente tiene un nicho muy fuerte, además de todo el resto. Y nosotros también, o sea, eso es también parte de nuestro trabajo, labor de formar no solamente arquitectos, ingenieros, pero también mano de obra capacitada. Así que eso es como que la parte práctica de cursos para capacitar a obreros especializados en construcción con bambú. Ha sido La 2 idea semanas. es cerrar ese ciclo verde, ¿no? Un ciclo de vida verde, donde tengo el recurso, lo voy a utilizar, puedo reutilizarlo, o por ejemplo en la construcción hay muchos desechos, ¿qué puedo hacer con esos desechos? En este caso tengo un montón de remanentes, las piezas chiquitas, ¿qué puedo hacer? Entonces nos hemos ahí diseñado una planta finalmente que va a utilizar esos remanentes y transformarlos en briquetas de carbón. Uy, perdón, disculpen. Acá vemos el proceso, ¿no?, de siempre trazados, ¿no? Casi todo hay que trabajarlo lo más que se puede en el piso. Además, sobre todo cuando estamos con mano de obra no muy capacitada. Acá vemos los trazados, vemos el trabajo in situ, vemos las uniones pueden ser complejas si se hacen en el piso, porque ahí sí hay facilidad. El problema es hacer uniones complejas en altura, en andamios. Ahí es lo que hay que evitar. Sí o sí, nosotros como arquitectos tenemos que tratar de evitar esos problemas. Acá vemos el proceso, voy pasando rapidito. En esas obras ya vienen acompañándonos, por ejemplo, unos chicos que se han formado en Pisco con nosotros. Entonces ya hoy son parte de los capacitadores, ¿no?, en transferencia tecnológica. Este galpón tiene, digamos, un poquito una particularidad, es que es un galpón con un alero, ¿no? Es como que en vez de que sean solamente 2 aguas, es como si un 3 aguas, así que eso le queda un poquito de encanto, digamos, a este lugar. Acá vemos fotos del proceso. Y eso es un proyecto que han hecho en 2 semanas, ¿no?, para que tengan una idea, ¿no? O sea, ¿no?, cuando uno diseña, ¿no?, para que podamos utilizar la prefabricación, permite que realmente sea una solución tecnológica muy competitiva. Ha sido soporte también de una capacitación, no solamente en práctica, sino teórico-práctica. Previamente a este taller ya habíamos dictado de manera virtual una parte teórica. Los que sí culminaron, obviamente, de manera exitosa la parte teórica, pasaban la práctica y son parte finalmente los que han construido esto. Y entonces, para cerrar, ¿no?, decirles que nosotros, efectivamente, desde el año 2013 hemos creado la plataforma del Centro del Bambú del Perú, ¿no?, que es un lugar donde no estamos promoviendo nuestros trabajos, pero sino tratamos de promover todos los actores ligados a la cadena de valor del bambú en el país. Así que ahí van a encontrar publicaciones, investigaciones, directorio, profesionales, ¿no?, constructores, vendedores, y la idea es que ustedes, si tienen un proyecto, si tienen también o conocen proyectos de bambú que no estén ahí, que lo puedan promover. Obviamente es totalmente gratuito para todos. La idea para nosotros es dar visibilidad a todos los actores de la cadena nacional. Y eso es porque también estábamos cansados de responder a tantas preguntas, a las mismas preguntas. Hay que unificar esta información y ponerla a todos.
Y también para nosotros, por eso es que estamos trabajando con la Organización Internacional del Bambú y Ratán desde el año 2012, también manuales. Ahí van a encontrar manuales que se pueden descargar. Cada año, ahorita estamos preparando un tercer manual, ¿no? De esos que están aquí a la derecha, que son estructuras que en general hemos hecho en esos workshops de capacitación, donde necesitamos hacer como que el paso a paso, pues eso lo hemos hecho paso a paso para que todo el mundo lo pueda tener y lo pueda replicar. Además tenemos obviamente este libro también, que es como que más de 17 proyectos con descripción, con proceso, porque muchas veces en internet lo que se encuentra son fotos de muchos proyectos, pero lo que falta es, ok, pero ¿cómo lo hicieron? Nosotros cuando empezamos a trabajar con el bambú veíamos un montón de cosas, pero oye, pero ¿cómo lo hicieron? Y no había tanta información de este proceso. Y eso es lo que quisimos poner en este libro, creo que hay una versión, muchas fotos de obras, más que fotos de la obra terminada. Y con eso también les preciso que formamos parte de una red internacional de centros de investigación sobre el bambú que se llama la RIUSI, ¿no? Sus siglas. Entonces hay instituciones a nivel mundial que se han unido, principalmente parte de la idea a nivel Latinoamérica, se ha abierto en algunas instituciones que en Europa trabajan con el bambú, en Estados Unidos, pero la idea en Inglaterra, pero esencialmente son latinoamericanos y la idea es promover justamente el uso de ese material. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ian y Faz, ¿no? Por la linda presentación. Tenemos un tiempo para algunas preguntas, obviamente para los ponentes. Entonces, solamente si alguien se anima o tiene unas consultas, bienvenidos. Son a veces tímidos. A ver, Hola, yo quería, o sea, me llamó mucho la atención que construyen también edificios educativos, ¿no? Pero, por ejemplo, me preguntaba cómo podría ser con el sector de salud, que tiene, digamos, restricciones más fuertes para estos materiales, y quería saber si tenían alguna solución, porque, claro, el tema es, por ejemplo, si bien el bambú es sismorresistente, porque es muy liviano, tiene esa cualidad, y también los temas de, por ejemplo, proteger el material del sol, proteger el material de la humedad, también se puede tratar con otras técnicas, pero por ejemplo el fuego era algo que me preguntaba si se podía, si lo habían trabajado, si lo habían… El tema del fuego efectivamente es un tema clave, ¿no? Hoy en día la norma peruana nos permite hacer construcciones de cualquier tipo, o sea, no nos restringe, ¿no?, a la vivienda o a uno, pero nos restringe a 2 pisos, ¿no? Eso sí, o sea, digamos que nuestro campo de aplicación, yo puedo hacer una posta de salud con bambú, o sea, no hay nada que me lo impide en sí, ¿no? Así que eso es, digamos, claro, si tú quieres hacer un edificio de 6 pisos, solamente vas a poder hacer los 2 últimos en bambú. Porque si tomamos esta precaución, nosotros estamos en el directorio, ok, no podemos hacer de 6, pero digamos que sean 2, pero podemos hacer encima de 4, por si acaso. De hecho, esta pequeña opción ha permitido de que, por ejemplo, se pueda hacer extensiones con estructura liviana de bambú sobre casonas existentes, por ejemplo. Porque de hecho, para hacer extensiones necesitamos muchas veces soluciones livianas. Así que, ¿cuáles son las soluciones livianas que se utilizan? Es sistema drywall o, de repente más bonito, más interesante, el bambú, ¿no? Puede ser una opción. El tema del fuego no se ha investigado acá a nivel nacional. De hecho, no hay nada en la norma, ¿no?, que dice algo al respecto. Lo que sí hay estudios, de hecho en Australia, yo creo que es el lugar donde hubo un estudio más fuerte, en Ecuador también, donde más o menos lo que nos dicen es lo siguiente, ¿no? La parte externa del bambú es bastante resistente al fuego, ¿no? Este epidermis es bastante interesante, no es peor que la madera, ¿no? Es mejor, hasta puede ser. Lo que sí es bastante vulnerable al fuego es la parte interna, ¿no?, donde están los almidones, la parte un poco más pulposa. Así que hay que tratar de evitar de tener este tipo de materiales en lugares, digamos, vulnerables a los incendios.
Y también han hecho pruebas en Ecuador, por ejemplo, de materiales retardantes al fuego, que han sido bastante exitosos. O sea, materiales que tú puedes revestir, ¿no?, tu bambú y hacer que la combustión sea mucho más lenta o mucho más difícil que se realice. El mismo tratamiento del bambú, el hecho de llenar, ¿no?, de sales el bambú, ayuda en aumentar también su protección, digamos, frente a los incendios. Pero hay mucho por hacer todavía en esta vía, ¿no? Tenemos que investigar más y ver efectivamente cuáles son los planes para mitigar eso. Pero de que es posible, es posible. Uno de los compuestos del material es el sílice. El sílice de por sí es un retardante natural. Gracias. No sé si hay otras consultas. Hola, ¿qué tal? Tenía dos consultas en realidad. La primera es con respecto al tipo de uniones que hay entre las columnas. He observado que en algunas estructuras no suelen usar solamente un bambú o dos bambús, sino 4 bambúes, ¿no?, para soportar una columna. Y hay un sistema de uniones que es en tipo de cruz, pero he visto otros ejemplos donde solamente juntan los 4 bambús y lo unen con pernos. Pero he visto que hay otras estructuras más complejas que en lugar de que sean columnas como tal, paradas o erguidas, hacen estructuras en formas de arcos que unen de un punto a otro punto. Y quería consultarles sobre si han tenido la oportunidad o han visto que es factible trabajar con esas estructuras o no es muy usual trabajar con ese tipo de estructuras y cómo son los tipos de uniones en estas estructuras. Cuando hablas de arco, ¿estás hablando de un elemento, digamos, aporticado, una cercha, o estás hablando realmente de una forma de una forma de como arco? tal, van desde el cimiento, de un cimiento a otro cimiento y generan como un arco gigantesco. He visto en algunos ejemplos en internet. Es que aquí, o sea, acá nosotros lo que les hemos enseñado el día de hoy, en verdad, es el uso de la guadua, ¿no?, que es un bambú que tiene 10, 12, digamos, centímetros de diámetro, pero se puede hacer construcciones con otro tipo de bambú. Podemos trabajar con bambúes, depende de lo que has visto, con bambúes como el Philostakis, ¿no?, que acá le decimos bambucillo de forma más coloquial, que es un bambú que tiene un 3, 4 y que tiene bastante flexibilidad, y que en Tailandia, en Vietnam en particular, hay unos arquitectos lo que hacen es que los unen y los pueden curvar, ¿no?, y pueden generar, digamos, grandes arcos, como tú dices, o grandes elementos estructurales, como que uniendo 10, 20, hasta 30 elementos. Y claro, eso lo puedes curvar porque, ¿verdad?, los curvas uno por uno. Igual se puede hacer curva con las latillas de bambú. El bambú, cuando lo partes en tiras, tiene una flexibilidad increíble, increíble. O sea, puedes hacer una… Y ahí lo que se están haciendo cada vez más es el uso de latillas, de unir, sunchar latillas, y ahí puedes armar vigas curvas, armar cualquier tipo de elemento curvo. ¿Por qué? Porque haces tu molde y vas poniendo tira por tira, y cuando ya tienes todo listo, pues los vas uniendo, sunchando o poniendo tarugos o ambos. Así que eso te da muchas, digamos, opciones. Pero cuando estamos con bambú rollizo, la verdad, la curva, sí le puedes hacer curva, sí puedes como que pretensar un bambú, pero va a ser una curva muy ligera. Y tenía otra duda con respecto al tiempo de vida del material. Tengo entendido que puede variar entre los 5 hasta 20 años, creo, como material. No sé si me equivoco. Ajá, cuando ya forma parte como una estructura. O sea, ¿cuánto tiempo de vida tiene la estructura como tal, si todo fuera de bambú? Es una buena pregunta. Yo creo que muchos se la hacen en silencio. Mira, el material no tiene una durabilidad definida, es función del nivel de exposición. Mira, la charla que hemos iniciado, lo primero que hemos hablado es el nivel de exposición. Si es una obra en la cual tú tienes un bambú súper expuesto, no va a durar como uno que está bien protegido. Entonces, si tomas todas las precauciones de protección por diseño, de la buena construcción, utilizando todos los pasos que hemos indicado,
puede durar más que mi vida y la tuya junta. Lo más probable más de 50, 80 años. En el eje cafetero en Colombia existen edificaciones que tienen casi la misma edad que el concreto armado y por lo tanto al concreto armado le damos fe total, ¿no? Ahí tenemos, acá por ejemplo a nivel nacional tenemos un ejemplo, Caral, se encuentra el uso del bambú como refuerzo vertical, sigue en pie. Entonces, ¿por qué cuestionamos su durabilidad? Yo creo que es el uso o los saberes que se han ido perdiendo con el tiempo y que tenemos que tratar de recuperar. O sea, eso sí, guárdenlo bien en claro. O sea, hay construcciones de bambú más antiguas que construcciones de concreto armado. El concreto armado nace al principio de los años 1900. Hay casas de más de 150 años en el eje cafetero. Están antes de que hagamos las primeras construcciones de bambú, de concreto. Lo siento, por un tema de tiempo, porque cerrar la conferencia, pero obviamente si hay preguntas adicionales pueden ser aparte. Nada, gracias de nuevo a Ian y Faz por la linda presentación, un aplauso para ellos. Y nada, los invito a la siguiente edición de TEC en unos meses, ¿no? Gracias de nuevo y nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.